Hace apenas unos minutos, Estados Unidos entró en estado de alarma. No por una guerra, no por un ataque extranjero, sino por una tragedia que nadie pudo prever. Zonas completas fueron cerradas, equipos de emergencia fueron desplegados y los reportes comenzaron a llegar todos al mismo tiempo. Pero lo que está inquietando a las autoridades no es solo la destrucción, es el patrón. Porque este evento no ocurrió solo. Coincidió con otras señales, en otros puntos del país, en el mismo instante. Exactamente como antiguos textos advirtieron que sucedería antes de grandes sacudidas. Hoy vas a descubrir qué ocurrió realmente, por qué este momento no es común y por qué millones están comenzando a preguntarse: ¿estamos frente a una señal de Dios? Quédate hasta el final, porque esto no es solo una noticia, es una advertencia. Reflexiona sobre esto. Durante las últimas jornadas, el territorio estadounidense se ha fracturado sin ningún anuncio previo en California y Florida. No debido a movimientos tectónicos, no por detonaciones, simplemente ha capitulado como si la superficie planetaria hubiera dictaminado que ya no puede cargar con lo que descansa sobre ella. Organismos que existen en las honduras abismales del mar, donde los rayos solares jamás alcanzan, están emergiendo en las costas, respirando, completos, como si una fuerza invisible los hubiera impulsado hacia la superficie, desafiando toda razón biológica. Gigantes vegetales centenarios, guardianes mudos de épocas completas, perecieron en cuestión de horas escasas, todos sincrónicamente, como si un mecanismo oculto hubiera sido desactivado. Y posteriormente aparece esa figura en la atmósfera de Ohio. Una cruz perfectamente delineada mediante luminosidad, flotando en el espacio sin tempestades, sin naves voladoras, sin justificación posible. Quienes lo contemplaron no chillaron ni escaparon. Simplemente permanecieron inmóviles, como si algo interior les confirmara que estaban contemplando algo que sobrepasa lo cotidiano. ¿Casualidades? Posiblemente. Pero cuando las casualidades se amontonan con esta velocidad y exactitud, dejan de resultar fortuitas y comienzan a asemejarse a un idioma. Un comunicado deletreado mediante acontecimientos que nadie puede desestimar totalmente, aunque muchos lo pretendan. Entonces, si percibes esa intranquilidad expandiéndose en tu interior, ese presentimiento de que algo esencial está mutando, permanece aquí. Porque vamos a diseccionar cada fragmento de este enigma, no para provocarte temor, sino para fortalecerte. Para que cuando irrumpa el instante crítico, no te sorprenda desprevenido. Presiona like si estás preparado para contemplar más allá de las interpretaciones superficiales. Activa la suscripción si deseas comprender lo que verdaderamente se está desarrollando. Escribe en comentarios qué indicio te ha perturbado mayormente. Y ahora, sumerjámonos completamente en este examen que podría redefinir tu comprensión de estos tiempos. Iniciemos con lo más inmediato, lo más palpable. El piso, esa plataforma que atravesamos cada amanecer sin reflexionarlo dos veces. Esa base que presumimos estará presente mañana, idéntica a hoy, idéntica a ayer. Pero recientemente, esa confianza se ha tornado peligrosamente endeble en ciertos sectores de América. En California, territorio reconocido tanto por su prosperidad como por sus fragilidades geológicas, el terreno ha iniciado un comportamiento preocupante. No me refiero a los temblores que todos anticipan, me refiero a algo más insidioso, más callado. Súbitamente, sin dramatismo sísmico, sin sistemas de alerta temprana, la superficie simplemente renuncia. Visualiza despertar una mañana y descubrir que tu vía ya no permanece. No porque la arrasó un ciclón o un tornado, simplemente se evaporó hacia las profundidades, devorada por un hueco que se gestó secretamente durante años. Esto no constituye ficción apocalíptica. Está registrado,
Cavidades masivas abriéndose bajo comunidades completas, viviendas inclinándose en grados imposibles, vías divididas por la mitad como si una extremidad colosal hubiera desgarrado el asfalto. En Florida, la narrativa se duplica con variaciones aterradoras. Avalanchas de tierra arrancan porciones completas de elevaciones. Pero aquí reside lo genuinamente perturbador. No existen tempestades que justifiquen esta devastación. No hay huracanes categoría 5 golpeando la costa. No hay desbordamientos históricos precediendo el hundimiento. El desastre irrumpe en mutismo. Es como si la superficie hubiera estado murmurando avisos durante décadas, pero nadie se molestó en prestar oído. El líquido subterráneo, invisible e infatigable, ha estado corroyendo la piedra calcárea que sustenta metrópolis enteras. Gota tras gota, año detrás de año, sin producir estruendo, sin reclamar atención, ha ido desgastando los pilares. Las oquedades se dilataron, los soportes naturales se afinaron hasta transformarse en frágiles. La tensión se concentró en ubicaciones que los esquemas marcaban como estables. Y entonces, cuando nadie lo calculaba, todo cedió. No con estampido, no con preaviso, simplemente con ausencia repentina donde previamente existía firmeza. Lo que transforma estos sucesos en algo merecedor de análisis profundo no es solamente lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió previamente. Diversos de estos hundimientos sucedieron próximos a fracturas geológicas reconocidas, áreas que los sismólogos vigilan constantemente. Pero no se captó actividad sísmica, nada, ni siquiera un estremecimiento menor. Los habitantes describieron una sensación extraña, casi sobrenatural, como si la superficie se hubiera desplazado sin desplazarse, como un terremoto fantasmal que no dejó ondulaciones en los aparatos, solo vacío donde previamente existía territorio. Los científicos proporcionan explicaciones técnicas y minuciosas. Hablan de procesos químicos, de disolución de minerales, de pérdida de cohesión en la Tierra. Todo resuena razonable, medido, profesional. Pero para las familias que tuvieron que evacuar en plena noche, cargando lo que pudieron antes de que sus residencias se hundieran en la oscuridad, la ciencia no alcanza para describir el pavor, porque no se trata exclusivamente de mecánica terrestre. Se trata de una percepción visceral que va más allá de la geología. La percepción de que la estabilidad misma constituye una mentira reconfortante que nos narramos, que el piso bajo tus extremidades puede lucir firme, puede percibirse sólido, puede haber sustentado edificaciones durante décadas, pero debajo, invisible e implacable, algo ya se está desintegrando. Esta no es meramente una metáfora útil para sermones dominicales. Es una realidad documentada que está afectando existencias reales en tiempo real. Y existe algo profundamente bíblico en esta imagen. Las Escrituras hablan repetidamente de pilares, de construcciones levantadas sobre piedra versus construcciones levantadas sobre arena. Jesús mismo utilizó esta analogía no como consejo arquitectónico, sino como diagnóstico espiritual penetrante. Expresó que la construcción levantada sobre piedra resistiría las tempestades, mientras que la construcción sobre arena colapsaría cuando arribara la presión. Durante centurias, esta parábola se ha predicado desde plataformas eclesiásticas, se ha instruido en escuelas dominicales, se ha convertido en cliché religioso. Pero ahora, en California y Florida, la metáfora se ha tornado literal de manera escalofriante. Estructuras que parecían estar sobre pilares sólidos resulta que estaban sobre vacío disfrazado. Y cuando la prueba finalmente arribó, no fue gradual ni piadosa, fue súbita, definitiva, irrevocable. Esto es lo que hace que estos sucesos sean imposibles de descartar como simples accidentes naturales aislados. No están aislados.
no están separados por décadas o generaciones. Están manifestándose ahora, en este preciso momento histórico, en múltiples estados simultáneamente, sin una causa climática obvia que los conecte. El patrón sugiere algo más profundo que simple falla geológica aleatoria. La pregunta real no es ¿por qué colapsa la Tierra? La naturaleza siempre ha ejecutado eso. La erosión es tan antigua como las cordilleras. La pregunta inquietante, la que mantiene despiertos a algunos observadores atentos, es esta. ¿Por qué está sucediendo ahora? ¿Por qué en múltiples ubicaciones? ¿Por qué sin advertencias dramáticas? ¿Por qué sin un detonante único y claro? ¿Por qué los pilares están fallando en mutismo, como si el hundimiento mismo estuviera diseñado para ser notado solo después de completarse? Las Escrituras instruyen que momentos como estos no son meramente desastres naturales desafortunados, son comunicados, transmisiones cifradas en el lenguaje de la creación, y no arriban solos. Vienen acompañados de otras indicaciones, formando un vocabulario que los atentos pueden comenzar a descifrar. Nos recuerdan algo fundamental que la modernidad prefiere olvidar, que lo que parece seguro en la superficie puede estar completamente comprometido por debajo, que las apariencias de solidez no garantizan estabilidad real, que el hundimiento a menudo comienza mucho antes de manifestarse visualmente, y cuando los pilares finalmente fallan, todo lo construido sobre ellos se ve forzado a enfrentar una confrontación inevitable, no mediante violencia externa, sino mediante revelación interna. La verdad simplemente se manifiesta, y las estructuras que no pueden sostenerla se desmoronan bajo su peso. Ahora bien, si este fuera el único fenómeno extraño, podríamos discutirlo, analizarlo, archivarlo y seguir adelante. Pero el patrón no concluye bajo nuestras extremidades, continúa en otro reino completamente diferente. El océano, ese vasto territorio de misterio que recubre la mayor parte del planeta y del cual conocemos menos que de la superficie de Marte. A lo largo de las costas occidentales de Estados Unidos, algo extraordinario ha comenzado a manifestarse. Organismos del mar profundo, especies que normalmente habitan en zonas donde la presión aplastaría a un ser humano instantáneamente, están emergiendo en las playas, no muertas, no destrozadas por algún trauma violento, vivas, completas, reposando tranquilamente en la arena húmeda bajo los rayos solares, en un ambiente que debería eliminarlas en minutos. Estos no son peces tropicales extraviados. No son especies migratorias reconocidas que ocasionalmente se desorientan. Son habitantes permanentes de las honduras abismales. Organismos diseñados específicamente para sobrevivir en oscuridad total, presión extrema y aislamiento completo del mundo superficial. Su anatomía misma testifica sobre el ambiente hostil del que provienen. Cuerpos adaptados para soportar el peso de kilómetros de líquido sobre ellos, sistemas biológicos que funcionan sin rayos solares, mecanismos de caza y supervivencia que evolucionaron en un mundo completamente ajeno al nuestro. Y sin embargo, aquí están, reposando en playas californianas, como si hubieran decidido tomar el sol. Lo que resulta particularmente inquietante no es un avistamiento aislado que podría explicarse como anomalía estadística. Es la acumulación de ellos. Es su sincronización temporal. Descubrimientos separados por cientos de kilómetros de costa, pero ocurriendo en una ventana de días. Peces rape de aguas profundas, criaturas que pocas personas han contemplado incluso en fotografías, encontrados en condiciones que desafían toda explicación biológica convencional. Carroñeros de profundidades extremas, organismos tan raros que los submarinos científicos los documentan como hallazgos significativos, apareciendo en cantidades inusuales. Y lo más desconcertante, arriban sin marcas de ascenso violento.
Sus tejidos no están desgarrados, no muestran señales de descompresión traumática, no hay indicios de pánico o huida. Simplemente están allí, como si algo en las honduras hubiera cambiado y el océano mismo hubiera aflojado su control sobre lo que siempre mantuvo oculto. Los científicos marinos ofrecen teorías, cambios sutiles en gradientes de temperatura, perturbaciones sísmicas submarinas demasiado menores para registrarse en tierra, alteraciones lentas en corrientes oceánicas profundas que podrían desorientar a estas criaturas, anomalías de presión, cambios químicos en la composición del líquido a grandes profundidades. Todas estas explicaciones resuenan plausibles cuando se presentan individualmente, pero incluso los expertos admiten en conversaciones privadas que ninguna teoría única explica satisfactoriamente la coordinación, la sincronización y el patrón geográfico de estos sucesos. Estas apariciones no están esparcidas a lo largo de décadas como datos estadísticos esperables. Están desarrollándose dentro de la misma ventana temporal estrecha. Están geográficamente distantes, pero temporalmente alineadas. Están ocurriendo con una frecuencia que hace que incluso los científicos más escépticos frunzan el ceño y revisen sus modelos. Desde una perspectiva bíblica, el mar siempre ha representado mucho más que líquido salado. Simboliza lo oculto, lo restringido, lo que está más allá del dominio humano. Es el reino del misterio, el caos mantenido bajo control solo por orden divino. Cuando las escrituras hablan del mar, entregando lo que contiene, están describiendo momentos de revelación, tiempos cuando lo que estaba oculto ya no tiene permiso para permanecer invisible. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 20, se describe un momento profético donde el mar entrega a sus difuntos antes de que se despliegue el juicio final. El mar no se revela caprichosamente, obedece una señal, responde a un comando que trasciende las leyes naturales que normalmente lo gobiernan. Estos momentos proféticos no siempre son violentos o catastróficos en su presentación. A veces arriban sin espectáculo, tranquilos, casi reverentes. Sin embargo, llevan consigo una intranquilidad profunda precisamente porque nada parece estar equivocado en la superficie. Los límites que parecían fijos comienzan a suavizarse. Las barreras asumidas como permanentes empiezan a fallar. Cuando organismos adaptados exclusivamente para soportar oscuridad aplastante ascienden sin lesiones ni resistencia aparente, la interrogante se vuelve ineludible. ¿Qué ha mutado en las honduras? Y si el mar, ese símbolo antiguo de lo que se retiene y se oculta, ha comenzado a divulgar lo que una vez ocultó celosamente, ¿qué más podría estar ascendiendo a la superficie? En las Escrituras, la revelación a menudo precede al ajuste de cuentas. Las indicaciones aparecen antes de que los acontecimientos se desarrollen completamente. No para incitar pánico masivo, sino para invitar al discernimiento. Se otorgan como avisos para aquellos dispuestos a observar atentamente. Y aquí podemos hacer una pausa reflexiva. No para debatir si estos sucesos son reales, la documentación ya permanece, sino para considerar su significado más profundo. Algunos argumentarán que no significan nada, que son coincidencias estadísticas inevitables en un planeta tan grande y complejo. Pero entonces surge una interrogante incómoda. Si estos sucesos no tuvieran ningún significado inherente, ¿por qué todos, individual y colectivamente, sentimos que deben tener una razón?
¿Por qué la mente humana busca instintivamente patrones y conexiones cuando se enfrenta a anomalías múltiples y simultáneas? Porque existe algo programado en nuestra conciencia que reconoce cuando los acontecimientos dejan de ser aleatorios y comienzan a informar un comunicado. Y cuando todos están enfocados en el mismo sitio al mismo tiempo, cuando todas las miradas se dirigen hacia el mismo objetivo, entonces lo que viene después es lo que realmente importa. Mantén esa idea en mente mientras exploramos la siguiente señal, porque el patrón apenas está comenzando a revelarse. En Ohio, algo ocurrió que desafía las categorías normales de fenómenos atmosféricos. Los testigos describen un momento que fue simple en su presentación, pero profundamente inquietante en su implicación. Mientras el crepúsculo descendía sobre el valle de Ohio, sin sistemas de tormenta en el radar meteorológico, sin alertas atmosféricas emitidas, sin ninguna indicación de condiciones inusuales, emergió en la atmósfera una luminosidad con forma de cruz. Clara, estable, inconfundiblemente formada. No había truenos retumbando en la distancia. No había relámpagos iluminando las nubes. No había turbulencia visible en la atmósfera. No se reportaron aeronaves, drones o rutas de vuelo en esa zona durante ese periodo de tiempo. La luminosidad no parpadeaba ni pulsaba, no descendía ni rotaba. Mantenía su configuración suspendida en silencio absoluto, visible el tiempo suficiente para ser reconocida claramente, fotografiada, grabada en video. Y posteriormente, lentamente, se desvaneció de la vista. Lo que destacó más intensamente no fue solamente lo que emergió, sino cómo respondieron las personas que lo presenciaron. No hubo pánico, no hubo gritos, no hubo carreras para explicarlo racionalmente de inmediato. Los testigos describieron una quietud instintiva, como si la conversación misma se sintiera fuera de lugar en ese instante. La gente se quedó mirando en mutismo, insegura de lo que estaban presenciando exactamente, pero segura de que era significativo. El instante se percibió tranquilo, pero cargado de peso, como si portara significado sin ofrecer interpretación. A través de un lente bíblico, las indicaciones en las atmósferas nunca están destinadas a aterrorizar solo por su presencia. Están diseñadas para captar atención, para interrumpir la rutina, para invitar a la reflexión. La Biblia habla de señales celestiales como marcadores, indicaciones colocadas a plena vista, señalando que algo significativo está desarrollándose. No siempre inmediatamente, pero pronto. El símbolo mismo importa profundamente. La cruz no constituye un emblema de destrucción. Es una indicación que emerge antes del juicio, no después. En lenguaje bíblico, la cruz representa misericordia extendida antes de la consecuencia. Es una invitación ofrecida mientras el tiempo aún permanece. Un llamado a pausar, a volverse, a considerar la dirección de uno antes de que los caminos se vuelvan irreversibles. El aspecto especialmente llamativo de este suceso es cuán gentilmente ocurrió. No hubo fuerza detrás de él, ningún comando adjunto, ninguna explicación proporcionada. La luminosidad no exigió creencia, no obligó a la acción, simplemente emergió y posteriormente se retiró, dejando atrás no certeza sino una interrogante. Las escrituras a menudo muestran que los avisos más claros no son los más ruidosos. Arriban sin espectáculo, sin miedo, sin coerción. Son tranquilas, inconfundibles y fáciles de descartar para quienes no quieren ver. Una indicación silenciosa prueba no la creencia, sino la atención. Si las personas están observando o esperando algo más dramático antes de prestar atención, tal vez algo que solíamos tomar por sentado como el mismo aire que respiramos, entonces la interrogante permanece flotando en el ambiente como la luminosidad misma. ¿Por qué emerge este símbolo ahora? ¿Por qué sin truenos ni terror?
¿Por qué sin exhibición ni drama? ¿Por qué una cruz suspendida pacíficamente en la atmósfera de una tarde ordinaria? La Biblia instruye un principio inquebrantable. La misericordia siempre precede a la ira. El aviso viene antes del juicio. La oportunidad se ofrece antes de que se cierre la puerta. La cruz en la atmósfera puede no marcar el cierre, pero podría estar marcando el estrechamiento del tiempo. Para el mar, para la superficie, para nosotros, y para incluso aquellas cosas que una vez se pensó que existirían para siempre. Perfecto. Continúo con la transformación total del vocabulario y estructura narrativa. Mientras las indicaciones emergen prácticamente por toda la nación, el próximo aviso se manifiesta en suelo firme, no mediante estruendo o movimiento, sino a través de una quietud antinatural. En California, una fila de gigantes vegetales antiguos, algunos de ellos con cientos de años de existencia, perecieron casi sincrónicamente. Estaban distribuidos a lo largo de la misma comarca, enraizados en el mismo tipo de tierra, pero colapsaron como uno solo. En apenas 48 horas, lo que había resistido centurias de tempestades, sequías, incendios forestales y expansión humana constante, súbitamente cedió. ¿Por qué este acontecimiento resulta tan perturbador? Quizás no sea por lo que aconteció, sino por lo que no aconteció. No existió ningún incendio forestal arrasando el área. Ninguna infestación visible o enfermedad moviéndose metódicamente de tronco en tronco. Ninguna temporada prolongada de declive observable. Ningún amarillamiento gradual de follaje. Ningún debilitamiento progresivo documentado por guardabosques. Los gigantes vegetales no se desvanecieron lentamente, fallaron abruptamente. Existencia que había perdurado generación tras generación arribó a un cierre súbito y colectivo. Para muchas comunidades locales, estos gigantes vegetales constituían más que simple paisaje o recursos forestales. Eran marcadores de permanencia, testigos mudos de la historia misma. Habían sobrevivido mutaciones climáticas, terremotos devastadores, inundaciones masivas y la invasión constante de la existencia moderna. Su muerte repentina destrozó la suposición de que la longevidad garantiza protección. Si algo tan antiguo, tan profundamente arraigado, tan probado por el tiempo puede caer sin aviso, entonces, ¿qué califica verdaderamente como seguro? Los gigantes vegetales llevan un significado múltiple, no solo para nuestra existencia física, sino también para nuestra existencia espiritual. Representan vitalidad, resistencia, bendición y condición moral. Un gigante vegetal, saludable, constituye una indicación de favor y continuidad, pero las Escrituras también emiten una advertencia. Un gigante vegetal que ya no produce fruto no permanecerá indefinidamente. Jesús mismo utilizó gigantes vegetales como metáforas para personas y naciones. Aquellos enraizados en verdad florecen, aquellos vaciados desde adentro eventualmente colapsan. La pérdida súbita de estos gigantes vegetales antiguos se percibe menos como desgaste ambiental lento y más como un instante de exposición, una indicación de transición, una compresión del tiempo. Lo que una vez se desplegó a lo largo de décadas, ahora acontece en jornadas. El ritmo mismo se transforma en parte del comunicado, parte de la narrativa de la tierra del estado dorado. Esto fuerza una interrogante incómoda. Cuando existencia que sobrevivió, centurias falla de golpe, ¿qué está siendo revelado? ¿Es meramente estrés dentro del sistema o un recordatorio de que resistencia sin propósito no constituye preservación? Lejos de California, pero vinculado por sincronización en lugar de distancia, otra cosa oculta emergió a la superficie. Profundo bajo la tierra de Texas, trabajadores desenterraron una losa de piedra grabada con símbolos
que algunos interpretan como referencia a una era final o período terminal. La piedra estaba enterrada muy por debajo de la superficie, sellada bajo capas de tierra que sugieren ocultamiento deliberado, escondida de la vista durante generaciones hasta ahora. Este descubrimiento genera preocupaciones tanto entre escépticos como creyentes debido no solo a las implicaciones de las marcas, sino a su origen. Los símbolos no se alinean limpiamente con herramientas modernas, actividad reciente o cualquier civilización local bien documentada. Se asemejan a una forma de inscripción ordenada, intencional, metódica y preservada. Algunos análisis sugieren edad precolombina, otros permanecen inciertos. Los expertos debaten significado, antigüedad y propósito, pero ninguna explicación ha resuelto completamente la intranquilidad que la rodea, ya sea que esta piedra constituya un aviso, un registro o un remanente de conocimiento olvidado. Su sincronización resulta imposible de descartar. No emergió durante una temporada de calma. Surgió mientras la tierra colapsa, las aguas se comportan antinaturalmente. La existencia antigua termina abruptamente y las estructuras sociales se tensan bajo presión. El comunicado puede no estar claro, pero el instante no lo está. Las escrituras enseñan repetidamente que lo que está oculto no permanece oculto para siempre. Las cosas enterradas resurgen cuando su propósito madura, no cuando fueron creadas por primera vez, sino cuando están destinadas a ser contempladas. La revelación sigue sincronización, no curiosidad humana. Esta piedra no se anunció a sí misma. Arribó sin traducción, sin instrucción, sin explicación. No ofreció respuestas, solo peso tomado de cualquier fuente, mar, tierra y tal vez lo que fue tallado sobre ella. Obliga a reflexión. Pregunta si el pasado está hablando hacia el presente y si avisos olvidados regresan no porque se perdieron, sino porque fueron retrasados. ¿Por qué están surgiendo ahora cosas bajo la superficie? ¿Por qué los remanentes de eras anteriores ascienden durante una temporada saturada con indicaciones y disrupciones? Las escrituras sugieren que cuando la superficie comienza a ceder lo que una vez ocultó, nunca es accidental. Es una invitación a escuchar, a discernir y a prepararse antes de que lo que está oculto próximamente ya no esté enterrado en absoluto. A través de porciones del Medio Oeste estadounidense, los habitantes han comenzado a reportar algo profundamente inquietante. No lo que escuchan, sino lo que no escuchan. Regiones completas extendiéndose a través de condados y campos agrícolas abiertos súbitamente caen silenciosas. No hay insectos zumbando en los sembradíos. No hay viento moviéndose a través del maíz y gigantes vegetales. No hay tráfico distante, maquinaria o zumbido ambiente. Incluso las aves parecen desvanecerse en pleno movimiento. Solo quietud. Un mutismo tan completo que muchos lo describen como pesado, casi presionando hacia adentro, como si la atmósfera misma se hubiera espesado. Este mutismo no se percibe pacífico. Se percibe equivocado, artificial, fuera de secuencia. La gente dice que arriba sin aviso y se eleva igual de abruptamente. Algunos salen esperando los sonidos ordinarios de existencia, solo para darse cuenta de que todo se ha detenido de golpe como si un interruptor hubiera sido lanzado. La ausencia misma se transforma en la perturbación. La quietud no está vacía, es intrusiva. En diversos reportes, testigos describen instantes donde animales se congelan o abruptamente cambian comportamiento y donde incluso sonidos mecánicos familiares fallan en registrarse. El efecto abarca áreas amplias en lugar de bolsas aisladas, haciendo difícil descartar como una anomalía local. El mutismo se mueve como un límite presente, posteriormente ausente.
Los científicos pueden señalar condiciones ambientales, cambios de presión atmosférica o factores ecológicos temporales. Sin embargo, lo que perturba más a los habitantes no es la explicación, sino la sensación que lo acompaña. Muchos describen una intranquilidad instintiva, un apretón en el pecho, una sensación de expectativa, como si algo invisible estuviera reuniendo impulso. El mutismo en estos instantes se percibe menos como calma y más como restricción. La Biblia proporciona lenguaje a instantes como este. Las Escrituras enmarcan repetidamente el mutismo como una pausa antes de acción, antes de juicio, antes de revelación, antes de un giro decisivo. En el libro de Apocalipsis, el paraíso mismo cae silencioso por un lapso breve, no como un cierre, sino como un umbral. El mutismo marca el espacio entre aviso y cumplimiento. En las Escrituras, el mutismo nunca está vacante, está medido. Porta intención. Señala que algo ha sido pesado, evaluado y está a punto de desplegarse. La ausencia de sonido no significa inactividad. A menudo significa que el movimiento ha sido retrasado solo brevemente, lo que hace estas zonas muertas del Medio Oeste especialmente inquietante es su sincronización. Aparecen junto a tierra colapsando, aguas perturbadas, luces en la atmósfera y fractura social creciente. La creación misma parece desacelerar, luego pausar, no en agotamiento, sino en anticipación, como si aguardara un comando. Entonces, ¿qué significa cuando la creación parece contener su respiración? La Biblia sugiere que el mutismo no constituye tranquilidad. Es una indicación, un intervalo final otorgado para atención, para escuchar, para discernimiento antes de que el movimiento se reanude. Si el sonido constituye el pulso de existencia, entonces su desaparición súbita fuerza una interrogante que no puede ser ignorada. Se nos está otorgando un último intervalo quieto para reflexionar antes de que el ritmo retorne, alterado, intensificado e imposible de escapar. A través de Estados Unidos, las indicaciones de fractura se están volviendo imposibles de descartar. Los disturbios aumentan en frecuencia e intensidad. Vías una vez destinadas para reunión se transforman en líneas de confrontación. La división política se profundiza con cada ciclo electoral, ya no expresada meramente en desacuerdo, sino en hostilidad. El crimen asciende no solo en metrópolis mayores, sino en suburbios y pueblos pequeños que una vez se sintieron aislados. La confianza en instituciones, tribunales, medios, escuelas, liderazgo, pilares largamente asumidos como inamovibles, continúa adelgazándose y agrietándose. Lo que una vez vinculó comunidades, ahora parece separarlas. Esta división no permanece en arenas públicas, se filtra hacia adentro, cruza umbrales y entra en salas de estar. Las familias se fracturan a lo largo de líneas ideológicas. Los amigos crecen distantes. Los vecinos dejan de conversar no después de un solo argumento, sino después de una acumulación silenciosa de desconfianza. La gente ya no asume buena fe. Las comunidades que una vez compartieron un vocabulario moral, ahora luchan por acordar sobre la realidad básica misma. El daño comienza sutilmente, casi educadamente, pero se esparce con velocidad. La Biblia advirtió que este tipo de desenmarañamiento marcaría el período antes del cierre. Jesús expresó que las personas se volverían unas contra otras, que los hogares estarían divididos y que el amor crecería frío. Esta advertencia no se limitó a violencia o odio abierto. Describió erosión, el desvanecimiento lento de compasión, paciencia y restricción. Cuando la empatía desaparece, la unidad no colapsa. Súbitamente se vacía desde adentro. Lo que hace este instante especialmente grave es que el colapso no está confinado a política o políticas. Es moral, social, espiritual, correcto e incorrecto se difuminan.
La verdad se percibe flexible, condicional e incrementalmente negociable. La justicia se transforma en arma en lugar de estándar. Cuando una sociedad ya no acuerda sobre lo que es bueno, la división se endurece de una fase a una condición. La historia muestra que las naciones raramente caen solo por invasión. Se vacían primero. La división corroe confianza. La desconfianza alimenta miedo. El miedo demanda control. El control provoca resistencia. El ciclo se alimenta a sí mismo. Y una vez establecido, la reversión se vuelve rara. Esto plantea una interrogante inevitable. ¿Puede una nación permanecer cuando la unidad se disuelve? ¿Pueden fronteras, leyes o economías sostener a un pueblo que ya no comparte un fundamento moral? ¿Qué mantiene unida a una sociedad cuando el acuerdo mismo se vuelve sospechoso? Las Escrituras sugieren que cuando el amor crece frío, los avisos ya han sido perdidos. La fractura no constituye el acto de apertura del colapso. Es la evidencia de que el colapso ya está en marcha. Y cuando la división se normaliza, la próxima etapa raramente se anuncia a sí misma. Arriba silenciosamente, igual que todo lo demás. A través de la Biblia, los instantes de aviso nunca se otorgan sin intención. Dios no revela indicaciones para satisfacer curiosidad o provocar pánico. Las revela para interrumpir deriva, para llamar a las personas de regreso mientras el tiempo aún permanece. Las Escrituras siguen un patrón consistente. El aviso siempre precede al juicio y la misericordia siempre viene antes de la consecuencia. En los días de Noé, la humanidad fue advertida mucho antes de que arribara el diluvio. El arca fue construida a plena vista, no oculta o simbólica. Permaneció como una contradicción visible a la normalidad cotidiana. Se otorgó tiempo para arrepentimiento. Sin embargo, la mayoría lo ignoró, asumiendo que mañana reflejaría ayer. Jesús posteriormente expresó que esos días se transformarían en modelo para el cierre, personas comiendo, bebiendo, planificando y descartando avisos hasta que el instante arribara súbitamente. El problema nunca fue falta de información, sino falta de preparación. Las Escrituras instan repetidamente vigilancia, no pánico, no especulación. La vigilancia significa permanecer despierto, discerniendo y alineado con la voluntad de Dios en medio de existencia ordinaria. Jesús advirtió que el día final vendría como ladrón en la noche, no anunciado, no negociado, no retrasado. Esa advertencia no estaba destinada a aterrorizar a los fieles, sino a desmantelar complacencia. La preparación, según las Escrituras, no trata sobre acumular provisiones o escapar dificultad. No es logística, es moral y espiritual. La preparación comienza en el corazón, arrepentimiento, obediencia y fe, expresada mediante acción. Los profetas consistentemente advirtieron que religión externa sin transformación interna no ofrece protección. Dios mira más allá de apariencias, pesa motivos, mide fe por fruto, no afirmaciones. La Biblia también instruye que el retraso nunca debe confundirse con aprobación. La paciencia de Dios es intencional, no indiferente. Pedro escribe que Dios no es lento, como algunos consideran lentitud, sino paciente, deseando que ninguno perezca. Cada jornada adicional constituye una extensión de misericordia. Cada aviso ignorado es gracia desperdiciada. El Apocalipsis retrata los instantes finales no como caos, sino claridad. Lo que fue elegido silenciosamente a lo largo de años se vuelve visible instantáneamente. Las lealtades son expuestas. El terreno neutral desaparece. La preparación entonces es simplemente elegir ahora lo que será revelado posteriormente. Por esto las Escrituras llaman repetidamente a las personas a regresar, a buscar a Dios mientras puede ser encontrado. El llamado es urgente pero esperanzador. El juicio es real, pero también lo es la gracia.
La puerta permanece abierta, pero las Escrituras son igualmente claras. No permanece abierta para siempre. La advertencia final de la Biblia no es «ten miedo», sino «está preparado». Preparado para permanecer, preparado para resistir, preparado para dar cuenta, preparado para encontrar a Dios, no con excusas, sino con fe moldeada por obediencia. Las indicaciones no declaran que el cierre ha arribado, declaran que la temporada ha cambiado, y las Escrituras no dejan ambigüedad. Aquellos que se preparan no serán superados sin conciencia, pero aquellos que retrasan pueden descubrir que el instante que asumieron estaba distante ya ha arribado. Jesucristo enfatizó la necesidad de reconocer las indicaciones de los tiempos, porque la conciencia siempre precede a la preparación. Sus advertencias nunca estuvieron destinadas a inspirar miedo, sino comprensión. A través de las Escrituras, Dios revela lo que viene para que su pueblo no sea sorprendido sin conciencia. La historia no se despliega aleatoriamente. Los acontecimientos se mueven con propósito, siguiendo principios espirituales que vinculan causa y efecto. Discernir los tiempos es reconocer estos patrones y responder sabiamente. La sociedad moderna depende de sistemas de advertencia temprana. Sirenas, alertas, pronósticos, todos existen porque reconocer peligro con anticipación salva existencias. Las tempestades permanecen poderosas, pero la preparación reduce destrucción. Estos sistemas funcionan solo cuando los avisos se toman seriamente. Las Escrituras instruyen que el peligro espiritual opera de la misma manera. Dios proporciona avisos, pero protegen solo a aquellos dispuestos a escuchar. Jesús criticó a los líderes religiosos de su tiempo no por ignorancia, sino por discernimiento selectivo. Podían interpretar la atmósfera, pero fallaron en reconocer profecía cumplida ante ellos. Su ceguera no fue intelectual, fue moral. Rechazaron lo que perturbaba comodidad y desafiaba autoridad. El mismo peligro persiste hoy. Conocimiento sin humildad produce ceguera. Un principio bíblico fundamental es causa y efecto. La obediencia trae orden, el rechazo produce desorden. Esto no constituye castigo arbitrario, es consecuencia. Cuando los límites morales se erosionan, las sociedades se desenmarañan. La falta de ley no es meramente social, es espiritual. Los días antes del diluvio ilustran esto claramente. La corrupción de la humanidad creció gradualmente. La violencia aumentó. La restricción se desvaneció. Los avisos fueron emitidos durante décadas. Sin embargo, las personas continuaron existencia ordinaria, asumiendo que estabilidad equivalía a seguridad. Jesús identificó esta suposición como engaño definitorio de los últimos días. La normalidad se transforma en la máscara del peligro. Jesús describió el cierre como un tiempo cuando la supervivencia misma de la humanidad estaría amenazada. Enumeró engaño, guerras, hambruna, enfermedad, terremotos y persecución. No como lista de verificación para predicción, sino como indicadores de declive. Su propósito es arrepentimiento, no especulación. Pablo agregó otra capa, describiendo una sociedad marcada por egocentrismo, codicia, orgullo y pérdida de autocontrol. Las relaciones decaen. La autoridad es rechazada. La religión se vuelve performativa en lugar de transformativa. Estos rasgos a menudo aparecen dentro de comunidades religiosas mismas. Jesús concluyó con un comando: vigila y ora. Vigilar no es observación pasiva, incluye autoexamen. La oración alinea el corazón con la perspectiva de Dios. Juntos protegen contra deriva. El día final arriba inesperadamente, no porque las indicaciones estuvieron ausentes, sino porque la atención fue embotada.
Discernir los tiempos requiere humildad. La comodidad nubla juicio. El retraso es malinterpretado como negación. Las Escrituras instruyen lo contrario. La paciencia aumenta responsabilidad. La profecía no se otorga para generar desesperación, sino esperanza enraizada en verdad. El retorno de Cristo significa restauración, no aniquilación. Sin embargo, la esperanza nunca cancela responsabilidad. La preparación se prueba mediante obediencia, perseverancia y fe vivida diariamente. Los patrones importan más que acontecimientos aislados. El declive moral precede crisis física. La inestabilidad social refleja desorden espiritual. Estos patrones se repiten e intensifican hacia el cierre. La preparación verdadera comienza internamente. La preparación externa sin cambio interno es insuficiente. Jesús advirtió que apariencia religiosa sin obediencia engaña. La preparación se mide por transformación, no afiliación. Las Escrituras rechazan especulación impulsada por miedo. El pánico nunca se comanda. La fidelidad es conciencia, debería cultivar confianza en la soberanía de Dios, no temor. En última instancia, las indicaciones demandan una decisión. Los avisos remueven excusas. Dios invita arrepentimiento, nunca lo fuerza. Aquellos que vigilan y oran no serán superados independientemente de sincronización. El comunicado de profecía es por lo tanto urgente y esperanzador. Advierte, pero también restaura. Expone peligro, pero proporciona dirección. No trata sobre predecir el futuro, trata sobre vivir correctamente ahora. Las Escrituras aseguran que aquellos que responden sabiamente permanecerán firmes, guiados por verdad en lugar de miedo. Mientras las indicaciones convergen, el llamado permanece sin cambios. Vigila. Mucha gente en Michigan está pasando esta noche en el frío y en la oscuridad. Una tormenta invernal brutal trajo nieve, hielo y vientos fuertes al medio oeste hoy. Las cosas se han ido también. No lo sé. Mantente atrás. Recientemente algo ha dejado a los estadounidenses atónitos y profundamente ansiosos. Viene con indicaciones que nuestra tecnología no puede explicar. Lo que debería ser frío es caliente y lo que debería ser bendecido se percibe extrañamente vacío. El descanso viene donde el dolor fue más profundo y la disrupción arriba donde la paz se sintió garantizada. Utah, largamente conocido por tener la nieve más grandiosa en la tierra, permanece desnudo, mientras Oklahoma se sofoca a 83 grados en el corazón del invierno. California, después de una tormenta navideña mortal y récord, recibe calma súbita y atmósferas despejadas, mientras Nueva York, quieta durante 4 inviernos, se encuentra enterrada en nieve en el instante preciso en que millones intentan viajar a casa. Muchos lo etiquetan como mera coincidencia. Otros ven clima en funcionamiento. Pero un número creciente está formulando una interrogante mucho más perturbadora. ¿Están los avisos de los que Jesús habló desplegándose ahora mismo en nuestra nación? Si estas palabras resuenan, presiona like y suscríbete para mantenerte preparado en jornadas como estas. Comparte tu preparación en los comentarios. No nos apresuraremos a conclusiones, pero no nos alejaremos antes de que alguien pudiera nombrarlo, antes de que los titulares intentaran enmarcarlo. Algo silencioso e inquietante comenzó a emerger a través del mapa estadounidense. No como desastre, sino como ausencia. En Utah, una tierra largamente celebrada como paraíso nevado, la cordillera permaneció extrañamente desnuda. Pendientes que deberían haber estado selladas en blanco permanecieron expuestas, marrones y pacientes, como si aguardaran una temporada que nunca arribó. Pueblos turísticos hablaron en voces bajadas. Operadores de remonte retrasaron aperturas. Agricultores observaron la atmósfera con una familiaridad que había perdido su confianza.
Esta no fue sequía en el sentido usual, fue una especie de sustracción. El invierno mismo pareció haber sido tomado. Casi al mismo tiempo, la ciudad de Oklahoma se sofocó bajo una tarde invernal de 83 grados. No un calentamiento gradual, no una tendencia regional, sino una fiebre súbita. Las personas salieron con mangas cortas mientras calendarios insistían que era diciembre. Los sistemas de calefacción descansaron sin usar. Los céspedes liberaron el aroma confuso de primavera. Algo se sintió desalineado, como si el reloj de las temporadas hubiera saltado un engranaje. Las escrituras expresan: para todo hay una temporada, un tiempo para frío y un tiempo para calor. El orden está tejido en la creación. El ritmo no constituye un accidente. Y cuando ese ritmo falla, merece nuestra atención. No nuestro pánico, sino nuestra escucha. Mira nuevamente el mapa. Utah, a menudo comparado por creyentes con una especie de Sión moderna de nieve, rico en bendición y provisión, se encuentra empobrecido de la cosa misma que se conocía por custodiar. Mientras tanto, Oklahoma arde con calor fuera de temporada, como si portara una enfermedad localizada en lugar de una tendencia global. Esto no es meramente meteorología, es inversión. En el lenguaje de la física podría llamarse inversión térmica. En el lenguaje del alma se asemeja a desorden cuando lo que debería estar bajo asciende y lo que debería descender se niega a venir. Jeremías una vez observó algo similar. Incluso la cigüeña en los paraísos conoce sus tiempos señalados. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. El profeta no estaba condenando curiosidad o investigación. Estaba lamentando desorientación. La creación, expresó, aún recuerda sus ritmos mientras la humanidad olvida su brújula. Y entonces muchos preguntan gentilmente, no como acusación, sino como reflexión: ¿qué acontece cuando los sitios destinados a ser fríos crecen calientes y los sitios destinados a recibir bendición crecen secos? Algunos meteorólogos hablaron de anomalías, otros señalaron patrones de presión cambiantes. Economistas en Utah silenciosamente notaron pérdidas montándose semana tras semana, temporadas acortadas, reservas canceladas, sustento tensionado por un invierno que nunca arribó completamente. Un técnico de esquí en Park City reportadamente expresó: se percibe como si la cordillera estuviera conteniendo su respiración. En Oklahoma, una maestra de escuela comentó: el calor no se percibe natural, se percibe fuera de sitio. Estos no son profetas, solo testigos. La creación a menudo refleja la condición de aquellos confiados con ella. Cuando los valores invierten, cuando lo que debería preservarse diluye, cuando el calor asciende donde la restricción una vez existió, el desorden aparece primero sutilmente, posteriormente visiblemente. La Biblia nunca retrata la naturaleza como vengativa, pero sí retrata la naturaleza como responsiva. Tal vez este invierno robado no constituye una indicación destinada a aterrorizar, sino una interrogante destinada a desacelerarnos, porque cuando el frío olvida su temporada y el calor sobrepasa sus límites, algo más profundo que clima está hablando no ruidosamente, no violentamente, sino persistentemente. Si este comunicado resuena contigo, toma un instante para presionar like, comentar y suscribirte, y permanece con nosotros mientras el patrón continúa. El clima no se movió como algo en lo que las personas habían confiado. California apenas había resistido una tormenta navideña récord. Deslizamientos de barro desgarraron laderas ya debilitadas por fuego. Existencias fueron perdidas. Vías se desvanecieron. La superficie misma pareció ceder, y posteriormente, casi abruptamente, las atmósferas se despejaron. La luz solar retornó. Los vientos se calmaron.
Lo que siguió se percibió menos como alivio y más como aplazamiento, una calma inesperada después de devastación. Muchos locales lo describieron como misericordia que no se habían atrevido a solicitar tan pronto. Un residente, permaneciendo cerca de una autopista despejada, aún marcada con escombros, expresó silenciosamente que la luz solar se percibió fuera de sitio, pero gentil, como se le permite respirar nuevamente. Al mismo tiempo, casi 3.000 millas distante, Nueva York estaba siendo detenida. Después de 4 años sin una tormenta de nieve mayor, el invierno se anunció sin aviso. La nieve cayó dura y rápida, acumulándose en el instante preciso en que millones intentaban viajar a aeropuertos, a terminales de autobuses, a hogares prometidos al cierre del año. 700 camiones de sal fueron desplegados. Los quitanieves corrieron contra el reloj. Los vuelos fueron cancelados, los planes colapsaron y aún la metrópoli se desaceleró. Un viajero varado durante la noche en un terminal expresó algo simple. Pensamos que el invierno nos olvidó. No lo hizo. Los oficiales explicaron ambos acontecimientos con cuidado y datos. La meteorología ofreció razones. Los modelos climáticos ofrecieron contexto. Nada fue expresado irresponsablemente, y sin embargo, la yuxtaposición inquietó a muchos. ¿Por qué descanso para los heridos? ¿Por qué disrupción para los cómodos? ¿Por qué calma en el sitio de duelo y resistencia en el sitio de rutina? Las escrituras tienen lenguaje para instantes como este, no para acusar, sino para despertar. Cuando las personas expresan paz y seguridad, entonces destrucción súbita viene sobre ellos. Palabras escritas no para instalar pánico, sino para desafiar certeza falsa. Y en otro sitio expresa a la nieve, cae sobre la tierra, no como castigo, como recordatorio. A través de la Biblia, la naturaleza a menudo resiste programación humana, no para dañar, sino para humillar, no para destruir, sino para interrumpir la ilusión de control. Nueva York no fue detenida para ser atormentada. Puede haber sido detenida para ser recordada, para desacelerar, para notar cuán rápidamente confianza en planes reemplaza confianza en providencia. California, habiendo caminado a través de pérdida, recibió quietud en lugar de más peso, gracia después de juicio. Como un arco iris después de que las aguas del diluvio receden, no borrando el daño, pero prometiendo que devastación no tiene la palabra final. Este es el ritmo que las Escrituras revelan una y otra vez. Despertar a aquellos que duermen demasiado cómodamente y consolar a aquellos que ya están inclinados bajo. Este es el ritmo que las Escrituras revelan una y otra vez. El clima en este instante se comportó como una balanza. Un lado bajó, el otro levantó, no para probar un punto, sino para exponer uno. Entonces, ¿qué acontece cuando paz arriba donde dolor fue esperado y disrupción viene donde confianza se había instalado? ¿Qué significa cuando control se desliza no en todas partes, sino selectivamente? Y si la nieve cayó, no para castigar, y el sol brilló no para recompensar, sino para reequilibrar atención, ¿qué podría el próximo movimiento de la balanza estar solicitándonos notar? Aconteció en 1909. El medio oeste estadounidense, a lo largo de un corredor largamente elogiado por su estabilidad, una comarca de autopistas, centros de distribución, suburbios diseñados para eficiencia y predictibilidad. El tipo de sitio donde las tempestades son rastreadas, aseguradas y usualmente sobrevividas con confianza. No hubo cuenta regresiva larga, ningún pronóstico ondulante. Un instante las atmósferas sobre la metrópoli fueron familiares. Viajeros moviéndose a casa, escaparates iluminados, teléfonos aún desplazándose. Posteriormente, sin ceremonia, el sistema falló. Inundación repentina surgió a través de vecindarios construidos sobre mapas de drenaje y décadas de planificación.
Autopistas, alimentando rutas de provisión mayores, desaparecieron bajo líquido en minutos. Granizo cayó con densidad raramente registrada en esa comarca, destrozando fachadas de vidrio, aplastando automóviles estacionados y perforando techos de almacén destinados a resistir desgaste industrial. Los testigos describieron el sonido como agudo e implacable, no el rugido bajo de una tormenta pasajera, pero impactos repetidos, cercanos y deliberados. Lo que inquietó a muchos no fue solo la fuerza, fue la sincronización. 7 minutos, no horas, no un ciclo de tormenta completo. 7 minutos de disrupción concentrada y posteriormente una quietud abrupta. El poder parpadeó a través de múltiples condados. Los sistemas de tráfico se congelaron. Las alertas de emergencia quedaron rezagadas detrás de lo que ya había pasado. Y tan súbitamente como arribó, se fue. ¿Por qué 7 minutos? ¿Por qué un corredor logístico? ¿Por qué un sitio construido sobre la promesa de flujo ininterrumpido? Los oficiales se movieron rápidamente para estabilizar nervios públicos. La explicación fue precisa, técnica, tranquilizadora, una convergencia atmosférica rara, un límite estancado encontrando un aumento inesperado de inestabilidad de nivel superior, extremo pero dentro de posibilidad científica. Y sin embargo, esas explicaciones no abordaron la intranquilidad dejada atrás. El clima extremo usualmente deja un arco narrativo, anticipación, impacto, recuperación. Este dejó una pausa. Algunos residentes admitieron posteriormente que la brevedad los perturbó más que el daño. Otros expresaron que el mutismo después se percibió más pesado que el ruido mismo. Un conductor de entrega entrevistado fuera de cámara expresó que se percibió como si la metrópoli fue forzada a detenerse pensando que estaba adelante de todo. Si esta interrupción portó significado más allá de mal funcionamiento, ¿qué estaba solicitando a las personas notar? Las escrituras nunca niegan mecanismos naturales. En el registro bíblico, instantes de disrupción súbita son a menudo breves, medidos, dirigidos, no para destruir todo, sino para revelar lo que ha sido confiado demasiado. El Salmo 19 habla de creación declarando verdad sin palabras. Esa declaración no se limita a belleza, incluye interrupción. Amós enumera calamidades no como venganza, sino como invitaciones no respondidas. Cada disrupción seguida por el mismo veredicto silencioso. La atención fue otorgada, pero los corazones no giraron. Hebreos habla de un sacudimiento que remueve lo que puede ser sacudido para que lo que no puede ser sacudido pueda permanecer. Aquí el temor no fue de Dios. Fue de perder impulso, de darse cuenta de que velocidad, escala y sistemas no pueden prometer continuidad. Las escrituras sugieren que cuando seguridad falsa se percibe completa, el sacudimiento se vuelve preciso. Entonces, ¿qué fue expuesto en esos 7 minutos? ¿Es esta solo una apertura de sus avisos para nuestra nación? El próximo nos está solicitando ver. Los sistemas formándose sobre el Pacífico no fueron inusuales al principio. La costa oeste siempre ha conocido lluvia, tempestades y frentes invernales largos. Los pronósticos mencionaron ríos atmosféricos. Los mapas mostraron colores familiares. Los residentes en Oregón se prepararon como a menudo lo habían hecho previamente. Sacos de arena fueron apilados. Alertas emitidas. El lenguaje sonó rutinario, pero lo que siguió inquietó, incluso a aquellos acostumbrados a clima extremo. Estas no fueron tempestades pasajeras. Los ríos atmosféricos no se movieron. Arribaron, se anclaron a sí mismos y permanecieron. Imágenes satelitales revelaron una banda serpentina vasta de nube extendiéndose miles de millas desde el Océano Pacífico directamente hacia la línea costera, alimentando humedad hacia el interior sin pausa. Hora tras hora, jornada tras jornada,
el río en la atmósfera se negó a liberar su control. La lluvia cayó con persistencia en lugar de violencia, un derramamiento paciente e implacable. Laderas se ablandaron, ríos se hincharon más allá de su memoria, vías se volvieron reflexivas y lentas. Vecindarios esperaron a través de noches donde el sonido de lluvia nunca cambió tono, nunca ofreció mutismo. Lo que inquietó a muchos no fue intensidad, sino resistencia. Los meteorólogos usaron la palabra estancado. El sistema había perdido su movimiento hacia adelante. En patrones ordinarios, las tempestades pasan, visitan posteriormente, se van, pero esta permaneció como si estuviera estacionada. La imagen en mapas de clima se asemejó a una forma enrollada larga presionando contra el continente, negándose a retirarse. Los espectadores la describieron como un río suspendido en la atmósfera, vertiéndose infinitamente sobre un sitio. Algunos residentes hablaron silenciosamente a reporteros, no en pánico, sino en confusión. Un trabajador de viñedo en el norte de Oregón expresó que la superficie se percibió demasiado llena, como si no pudiera respirar más. Un propietario costero describió la lluvia como paciente, casi intencional. Los equipos de emergencia, acostumbrados a ciclos de impacto y recuperación, notaron que fatiga vino no solo de destrucción, sino de duración. No hubo pausa clara para reagruparse. En las Escrituras, el líquido nunca es meramente fondo. Amós escribe: el que llama las aguas del mar y las vierte sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. El líquido en esta visión se mueve a comando. Se reúne, se libera, obedece propósito y existe una memoria más antigua en capas bajo ese verso. La cuenta de Noé cuando las fuentes del abismo estallaron y las ventanas del paraíso fueron abiertas. Esa narrativa no describe caos, sino convergencia, líquidos arriba y abajo respondiendo juntos. Ordinariamente la lluvia refresca, nutre campos y reabastece reservorios, pero cuando cesa de moverse, cuando se concentra y permanece, su significado se percibe alterado. Lo que debería fluir comienza a rodear, lo que debería pasar comienza a presionar. En términos antiguos, esto se asemeja a un sitio, no uno librado con armas, sino con paciencia. En guerra de antaño, un sitio no dependió de ataque súbito, dependió de esperar en circunvalación, de presión aplicada lentamente hasta que defensas revelaron su debilidad. En esta luminosidad, el río atmosférico estancado toma peso simbólico. La naturaleza misma parece mantener posición. Bajo esta atmósfera inmóvil yace uno de los paisajes más acelerados en la Tierra. La costa oeste, especialmente sus corredores tecnológicos, está definida por velocidad, innovación rápida, actualizaciones constantes, atención comprimida, optimización infinita. Bajo las nubes se sientan sistemas diseñados para moverse más rápido que reflexión humana. El contraste es llamativo. Lluvia que no se irá flotando sobre una cultura que raramente se detiene. Líquido que insiste en saturación confronta una comarca entrenada para deslizarse. La paciencia de la tempestad permanece opuesta a la urgencia del mundo debajo de ella. Algunos líderes de fe silenciosamente remarcaron que una ducha breve, limpia, pero lavado prolongado expone. Tierra que sobrevive un enjuague no sobrevive inmersión. El lenguaje usado no fue de castigo, sino de descubrimiento de un lavado demasiado minucioso para ignorar. Los meteorólogos, por su parte, ofrecieron explicaciones cuidadosas. Anomalías de corriente en chorro, superficies oceánicas calentándose, gradientes de presión alterados. Sus análisis fueron sólidos y necesarios. Sin embargo, incluso dentro de esas explicaciones, un detalle permaneció llamativo. Estos ríos atmosféricos están durando más, estancándose más a menudo y entregando su peso con persistencia inusual.
Los residentes percibieron esa diferencia instintivamente. Muchos expresaron que la lluvia se percibió enfocada, otros expresaron que se percibió intencional, aunque lucharon por explicar por qué. Algunos hablaron no de temor, sino de una extraña solemnidad, como si la tierra misma estuviera siendo solicitada a pausar. En imaginería bíblica, el líquido puede significar misericordia o juicio, limpieza o confrontación. A menudo hace ambos simultáneamente, remueve lo que no puede permanecer y prepara la superficie para lo que podría seguir. La narrativa del diluvio misma está enmarcada no como destrucción por su propio bien, sino como reinicio, una misericordia severa destinada a preservar existencia más allá de corrupción. La quietud de este ciclo de tempestad, su negativa a moverse, invita a reflexión en lugar de pánico. Presiona una interrogante en lugar de un veredicto. ¿Qué acontece cuando los sistemas destinados a moverse comienzan a estancarse? ¿Qué acontece cuando acumulación reemplaza flujo? ¿Qué está siendo solicitado a emerger que lluvias más ligeras no pudieron revelar? Mientras equipos de recuperación trabajan, mientras laderas se estabilizan y ríos receden, las imágenes permanecen. Una línea costera pálida bajo una banda fija de nube, un río atmosférico anclado en sitio, líquido vertiéndose hacia abajo como si fuera convocado. No todo lo que disrumpe está destinado a destruir. Algunas disrupciones insisten en ser notadas. Y cuando los elementos que sostienen existencia comienzan a comportarse con persistencia desconocida, tanto historia como escrituras sugieren esto mucho. Tales instantes son invitaciones a atención, no a temor, no a acusación, sino a conciencia, porque cuando los líquidos se reúnen y se niegan a moverse, no meramente alteran el paisaje. Preguntan, ¿qué bajo la superficie ha estado esperando ser lavado hacia lo abierto? Durante la mayor parte de historia registrada, el mar ha sido un símbolo de existencia, abundancia y renovación. Sus ritmos alimentaron civilizaciones, moldearon comercio y portaron la promesa de descanso a lo largo de sus costas. Incluso en peligro, el océano fue entendido como generativo, un sitio donde existencia, aunque misteriosa, continuamente retornaba. Esa suposición está ahora siendo silenciosamente inquietada. En años recientes, a lo largo de las líneas costeras de Florida y a través del Golfo de México, el líquido mismo ha comenzado a cambiar color. Vastas floraciones de algas tóxicas, comúnmente llamadas marea roja, han aparecido con frecuencia y duración crecientes. Lo que una vez vino y fue en ciclos breves, ahora permanece por meses. Imágenes satelitales revelan extensiones completas de línea costera manchadas carmesí profundo, como si el mar mismo hubiera sido herido. Playas, una vez conocidas por claridad turquesa, se vuelven oscuras y opacas. La atmósfera se espesa con un olor agudo y pudriéndose que viaja mucho más allá de la costa. Los turistas cubren sus rostros y se van temprano. Los resorts cierran balcones. Las ventanas permanecen cerradas contra un olor que no se desvanece fácilmente. Lo que inquieta a muchos no es solo la disrupción, sino la sensación de que algo ha girado. A lo largo de la línea de marea, peces se lavan a la costa en números asombrosos. Cuerpos plateados se blanquean bajo el sol, apilados tan densamente que arena desaparece debajo de ellos. Trabajadores en equipo protector los recolectan por tonelada. Pelícanos, tortugas y delfines son encontrados luchando o sin existencia cerca. El líquido que una vez los sostuvo se ha vuelto inhabitable. Los oficiales ofrecen explicaciones y no carecen de mérito. Escurrimiento de nutrientes de agricultura, líquidos calentándose y corrientes alteradas, todos contribuyen a floraciones algales dañinas. Estas explicaciones son cuidadosas, técnicas y necesarias.
Sin embargo, incluso dentro de briefings científicos, un detalle repetidamente atrae atención. La escala, persistencia e intensidad de estas floraciones exceden normas históricas. Los residentes describieron la experiencia en términos silenciosos e inquietados. Un trabajador de marina en Tampa remarcó que el olor no se percibe natural. Se percibe como algo que ha ido mal, que no se irá. Un empleado de hotel describió observar huéspedes arribar esperanzados y partir en horas, sacudidos por la vista y el hedor. Los pescadores hablan de redes vacías y mutismo donde existencia una vez agitó. El mar, largamente confiado como sitio que absorbe y dispersa ahora, parece estar devolviendo algo. Las escrituras usan lenguaje llamativo cuando hablan de tales instantes. En Apocalipsis está escrito: el segundo ángel vertió su copa hacia el mar y se volvió como la sangre de un hombre muerto, y cada cosa existente en el mar murió. La imagen no es sutil. Vincula líquido corrompido con consecuencia, no como espectáculo, sino como revelación. La ciencia lo llama eutrofización, la teología lo llama exposición. Ambos describen un proceso donde acumulación alcanza un umbral y revierte su efecto. Sustancias destinadas a estimular crecimiento, en lugar producen decadencia. Lo que fue destinado a nutrir se vuelve letal cuando multiplicado sin restricción. Existe una ironía difícil de ignorar. Químicos diseñados para aumentar existencia en tierra son portados corriente abajo hasta que generan muerte en el mar. Lo que es vertido fuera de vista no se desvanece, se reúne, retorna. La coloración roja se vuelve más que algas. Se vuelve el color visible de consecuencia. Desarrollos de lujo ahora se sientan junto a playas cerradas. Resorts de 5 estrellas, símbolos de escape y abundancia, son forzados a cerrar mientras el olor de decadencia abruma sus fachadas. El mar no distingue entre privilegio y negligencia. Responde entrada, no intención. Lo que fue descartado corriente arriba fielmente en la costa. Algunos trabajadores ambientales han hablado con una especie de duelo silencioso. Uno describió la línea costera como respirando equivocadamente. Otro expresó que el líquido lucía cansado. Estos no son términos técnicos, pero revelan algo humano luchando por articular lo que datos solos no pueden capturar, una sensación de que balance ha sido cruzado. Imaginería bíblica a menudo retrata el mar como responsivo en lugar de pasivo. Recibe, sostiene y eventualmente libera. No olvida. En Apocalipsis, el mar volviéndose a sangre no es retratado como caos por su propio bien, sino como divulgación, un instante cuando acumulación oculta se vuelve visible, innegable. El patrón no es ira súbita, sino retorno retrasado. Lo que es lanzado siempre va a algún sitio. Lo que es diluido no desaparece, y lo que es ignorado lo suficientemente largo eventualmente se anuncia a sí mismo. Estas floraciones no gritan, se esparcen, permanecen, descoloran lo que una vez fue claro, fuerzan atención mediante persistencia en lugar de violencia, y al hacerlo plantean una interrogante incómoda sin acusación. ¿Qué acontece cuando sistemas construidos para conveniencia comienzan a responder de regreso? Tomado solo, marea roja puede ser explicada. Tomada junto a atmósferas alteradas, tempestades estancadas y ecosistemas inquietos, comienza a percibirse como parte de un lenguaje más grande. Uno hablado no en palabras, sino en patrones. Elementos diferentes respondiendo de maneras diferentes, pero todos señalando hacia desbalance. El mar, largamente tratado como absorbedor infinito, está revelando sus límites, y cuando límites emergen, lo hacen no para condenar, sino para advertir.
Porque tanto en escrituras como en historia, instantes como estos nunca se presentan como cierres. Son interrupciones, invitaciones a notar, llamados a reconsiderar lo que ha sido vertido, pasado por alto o asumido desaparecer para siempre. Cuando el líquido mismo se vuelve rojo y se niega a ocultar el costo, la interrogante dejada atrás no es una de superstición o temor. Es más simple y más demandante. ¿Qué exactamente ha sido retornado a nosotros? América es una nación construida sobre fundamentos destinados a resistir no solo concreto y acero, sino ideas en capas a lo largo de centurias, constituciones, corouses, autopistas, iglesias, campus e instituciones moldeadas por creencia, ambición, sacrificio y conflicto. Estos fundamentos fueron largamente tratados como inamovibles, estables, confiables, permanentes. Generaciones crecieron asumiendo que si la estructura permanecía, el orden detrás de ella debía permanecer intacto aún. Pero en años recientes, algo inquietante ha comenzado a emerger. No colapso en el sentido dramático, no explosiones o ruina súbita, sino algo más silencioso y más difícil de nombrar. Testigos a través de regiones diferentes describen instantes cuando lo que fue asumido como sólido ya no se comportó como esperado. Infraestructura que debería haber resistido ha comenzado a combarse, doblarse o fallar de maneras que ingenieros luchan por explicar completamente. Vías onduladas, puentes cierran inesperadamente, fundamentos cambian sin causa sísmica clara. Edificaciones permanecen paradas, pero sutilmente distorsionadas, no rotas, pero ya no verdaderas. El cambio no es violento, es gradual, inquietante y extrañamente orgánico. En algunos sitios, residentes describen colocar una mano contra paredes en edificaciones cívicas más antiguas y percibir movimiento tenue. No sacudimiento, no vibración de tráfico o maquinaria, sino una sensación cediendo, algo cediendo que no debería ceder. Algunos lo descartan como imaginación, otros retroceden instintivamente, inquietados por cuán equivocado se percibe. Posteriormente existe el sonido, un zumbido bajo y persistente reportado en comunidades esparcidas. No ruidoso, no agudo, una presión más que un ruido. Permanece en el fondo, a veces percibido más en el cuerpo que escuchado con oídos. Las personas lo describen como un gemido bajo el paisaje, una resonancia que porta mediante concreto, acero y superficie igualmente, no mecánica, no rítmica, simplemente presente. América ha largamente asociado fortaleza con estructura, corouses de piedra, líneas aéreas elevándose, fundamentos reforzados. Estos se volvieron símbolos de orden, permanencia y autoridad. En escrituras, fundamentos nunca son meramente arquitectónicos. Representan alineación, obediencia, verdad bajo apariencia. Jesús habló de construcciones levantadas sobre roca o arena, no como consejo de construcción, sino como diagnóstico moral. La roca representó existencias alineadas con verdad, la arena representó sistemas que lucen estables, pero carecen de profundidad. Lo que hace el instante presente inquietante es la sugerencia de que incluso lo que fue asumido ser roca ya no sostiene su forma, que plantea una interrogante más silenciosa, más incómoda. ¿Han estructuras reemplazado sustancia? ¿Han sistemas tomado el sitio de conciencia? ¿Han símbolos de fortaleza sido solicitados cargar peso moral que nunca estuvieron destinados a portar? A lo largo del tiempo, permanencia puede volverse un sustituto para humildad. Historia puede volverse un escudo contra autoexamen. Cuando eso acontece, fundamentos pueden permanecer impresionantes en apariencia mientras lentamente pierden su alineación bajo la superficie. Las escrituras portan una advertencia que se percibe incómodamente relevante. Cuando verdad es silenciada, creación misma comienza a hablar.
El profeta escribe que la piedra gritará desde la pared y la viga desde el marco responderá. A menudo leído como metáfora, esas palabras toman un peso diferente cuando sistemas materiales comienzan a comportarse de maneras nunca destinadas. Lo que está siendo presenciado no se asemeja a rabia, se asemeja a negativa, como si el mundo físico mismo estuviera alcanzando un límite. Ya no dispuesto a aportar la tensión de confianza mal colocada, injusticia no resuelta o aseguramiento hueco, las estructuras no explotan, se comban, se deforman. Silenciosamente protestan la carga puesta sobre ellas. Esto es lo que hace el instante tan inquietante. La piedra no falla rápidamente. Cuando lo hace, señala más que fatiga de ingeniería. Señala que algo fundacional ha sido probado y encontrado desalineado con el peso que fue solicitado cargar. No existe trompeta dramática, ninguna catástrofe súbita, ningún instante singular para señalar. La atmósfera no se rasga abierta. En cambio, cambios arriban lentamente, casi cortésmente. Sistemas se tensan, confianza erosiona. Lo que una vez se percibió inamovible comienza a percibirse cansado. Y en ese cambio silencioso, una interrogante pende en la atmósfera. No gritada, no forzada, pero persistente. Cuando verdad es ignorada lo suficientemente largo, incluso los fundamentos más fuertes se niegan a portar la carga. La transformación no se anuncia a sí misma con fuego o espectáculo. Se despliega sutilmente mediante presión, distorsión y tensión. La atmósfera sobre América no oscurece con trueno, sino con algo más pesado. Una densidad que se percibe menos como clima y más como ajuste de cuentas, instalándose sin aviso, preguntando si lo que fue construido aún puede cargar lo que ha sido colocado sobre ello. En cierto punto, coincidencia comienza a perder su credibilidad. Cuando inundaciones, ventiscas, mareas rojas y ríos atmosféricos inmóviles se despliegan dentro del mismo lapso comprimido de tiempo, la mente es presionada a reconsiderar cómo estos acontecimientos están siendo enmarcados. Líquido, hielo, atmósfera y mar, sistemas que normalmente operan en ritmos diferentes, comienzan a hablar simultáneamente. Cada acontecimiento tomado solo puede ser explicado. Inundaciones tienen causas, tormentas de nieve tienen patrones, floraciones algales tienen desencadenantes químicos, ríos atmosféricos tienen modelos meteorológicos. Sin embargo, cuando estos fenómenos aparecen juntos, solapándose en temporada e intensidad, separación se vuelve más difícil de mantener. Ríos se desbordan. Líneas costeras se sofocan. Nieve entierra regiones desacostumbradas a su peso. Tempestades se estancan donde una vez pasaron. Los elementos comienzan a hacerse eco uno al otro. Ninguno de estos solos garantiza colapso. Juntos forman un ambiente de aviso. Lo que hace este instante peligroso no es temor, sino distracción. Ruido reemplaza reflexión. Velocidad reemplaza discernimiento. Cada alerta compite con entretenimiento. Las personas perciben desbalance, pero luchan por detenerse lo suficientemente largo para enfrentarlo. Las escrituras describen esta condición claramente: viendo sin percibir, escuchando sin oír. Confianza en paz y seguridad persiste incluso mientras fundamentos tiemblan. Mercados tranquilizan, sistemas se adaptan, tecnología promete soluciones y sin embargo la presión continúa construyéndose. Historia muestra que este es a menudo el instante preciso en que avisos son ignorados, no porque no son claros, sino porque son inconvenientes. División fragmenta respuesta, debate reemplaza acción. Para el tiempo que consenso se forma, oportunidad ha pasado. La instrucción ofrecida en escrituras no es pánico, predicción u obsesión. Es más simple y más demandante. Vigila, ora, prepara.
Vigilar significa negarse negación. Oración significa humildad, reconociendo límites. Preparación significa realineación, trayendo valores, prioridades y conducta de regreso en orden. Los avisos no son amenazas, son misericordia. Existen porque cambio permanece posible. Los instantes más sobrios en historia no son cuando indicaciones aparecen, sino cuando cesan. La interrogante enfrentando a América no es si permanece poderosa, es si permanece atenta, porque historia es clara en este punto. Naciones no caen porque fueron advertidas, caen porque detuvieron escucha. No hubo cuenta regresiva larga, ningún pronóstico ondulante que lentamente preparó la mente. Un instante, las atmósferas sobre una metrópoli estadounidense fueron familiares. Tráfico zumbando, pantallas brillando, planes intactos. Posteriormente, sin ceremonia, el sistema falló. Inundación repentina surgió a través de vecindarios ingenierizados para percibirse invencibles. Granizo cayó con densidad raramente registrada, destrozando vidrio, colapsando techos, rasgando mediante estructuras de estacionamiento y autopistas construidas para durar generaciones. Testigos hablaron del sonido agudo, percusivo, abrumador, menos como tempestad y más como algo golpeando con propósito. Lo que inquietó a muchos no fue solo la fuerza, fue la sincronización. 7 minutos, no horas, no un ciclo de desastre de tarde larga, 7 minutos de impacto concentrado y posteriormente una quietud abrupta. Vías fueron marcadas, vehículos destruidos, redes eléctricas aturdidas en mutismo. Y tan súbitamente como arribó, se fue. ¿Por qué 7 minutos? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y si esto fue solo clima, ¿por qué se percibió como interrupción en lugar de accidente? Los oficiales se movieron rápidamente para estabilizar nervios públicos. La explicación fue precisa, técnica, tranquilizadora, una convergencia atmosférica rara, una anomalía climática extrema, pero estadísticamente posible, inusual, sí. Sin precedentes, no. Y sin embargo, esas palabras fallaron en dar cuenta del patrón. Clima extremo usualmente se anuncia a sí mismo. Construye, hincha, pica y lentamente libera su control. Esto no lo hizo. Arribó dentro de una ventana estrecha, entregó daño desproporcionado, posteriormente se retiró como si la tarea hubiera sido completada. Algunos residentes admitieron silenciosamente que la brevedad los perturbó más que la destrucción. Otros expresaron que el mutismo después se percibió más pesado que la tempestad misma. Unos pocos describieron un pensamiento desconocido formándose no pánico, sino intranquilidad mezclada con maravilla. Si sistemas pueden fallar rápido, si protección puede desvanecerse fácilmente, ¿qué exactamente ha sido confiado todo este tiempo? ¿Y qué viene próximamente? Las escrituras nunca niegan procesos naturales, pero consistentemente se niegan a tratarlos como sin significado. En el registro bíblico, granizo, inundaciones y disrupción súbita son a menudo descritos no como caos, sino como acontecimientos medidos, no destrucción infinita, solo sacudimiento suficiente para forzar conciencia. La Biblia habla de instantes cuando creación misma se vuelve un mensajero, no para aterrorizar, sino para interrumpir complacencia. El Salmo 19 expresa: los paraísos hablan sin palabras, declarando verdad que no requiere traducción. Esa declaración incluye belleza, pero también incluye aviso. Y así, mientras la nación procesa estos acontecimientos, mientras trabaja para reconstruir, mientras intenta regresar a normalidad, una interrogante permanece. ¿Están estas disrupciones meramente clima errático? ¿O son parte de un lenguaje más grande, hablándose mediante creación misma? Y si son avisos, ¿cuánto tiempo permanece antes de que el próximo mensaje se entregue con aún más claridad?